Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro book haul que creo que ya va a ser el penúltimo o así, para ya, acabar ya con los book haul y empezar ya a leer y a sacar libros de las estanterías y dejar los buenos y deshaciéndome de los 3 estrellas. Así que pues este es, ya os digo, creo que es el penúltimo, de todos los libros que todavía siguen recoleteando de diciembre y de enero. Así que he titulado este book haul el book haul clásico porque la mayoría son clásicos, prácticamente sí, los 5 son clásicos. El primero que os voy a traer, de hecho, es un clásico contemporáneo, es el más actual, el más contemporáneo que os traigo en este book haul. Y es un libro recopilatorio de varios relatos que se inician en 1927 hasta 1931. Es de un autor japonés y es un autor que es mítico en lo que es la literatura proletaria y histórica de la época de las luchas comunistas en Japón. Muchas veces, alguna vez me han preguntado, ¿es que en Japón no ha habido comunismo nunca? Y sí que lo ha habido. O sea, siempre que hay un país industrializado, siempre normalmente hay comunismo. Así que, sí que habían comunistas y además se luchó mucho contra el emperador y toda la represión que hubo en los años 20 en el país. Y os traigo una de sus obras más famosas, es El pesquero, que es la obra más importante de Kobayashi Takiji. Pero yo os traigo uno nuevo que acaban de publicar ahora mismo, hace muy poquito, la editorial Satori, que es una editorial japonesa que está promocionando la literatura del país en todo el mundo. Por lo tanto, Satori tiene unas ediciones preciosas. Y se trata de la vida de un militante y otros relatos de Kobayashi Takiji. Ya os digo que este hombre fue un empleado de banca, pero ante la represión policial, las manifestaciones, etcétera, al final el hombre ya formó parte de la crónica de contar lo que ocurrió en aquella época de represión en Japón. Y en las luchas obreras que hubo en aquella época y que fueron tan reprimidas que prácticamente luego ya llegó la guerra. Ya empezó el imperialismo japonés hacia Manchuria, hacia China, en fin, hacia Corea, todo lo que sabemos de lo que fue el expansionismo de Japón, y ya entonces ya no había ningún tipo de respuesta en el pueblo porque le habían machacado unos 10 años antes. Aquí está este relato, estos relatos que son como crónicas que él publicó en un periódico de ahí, de Japón, de Tokio, unas veces con seudónimos y otras veces con su propia firma, con su propio nombre. Os voy a leer un poquito su biografía para que sepamos más o menos de qué autor estamos hablando. Y luego ya la sinopsis del libro, que es súper interesante. La verdad es que yo cuando vi que Satori lo acababa de sacar dije, ostras, porque de este hombre ya incluso El pesquero está difícil encontrarlo, así que poder encontrar esta obra que era inédita, nunca se ha traducido y ha llegado a España por fin gracias a la traducción de Enrique Mora y de Alejandro Sánchez, y por lo tanto una joya que creo que debería estar muy bien la edición con tacto rugoso, y trae aquí, que lo voy a sacar, 2 separadores, uno con la portadita y el otro separador con, a ver, ¿dónde lo he visto? Con la imagen de Satori, el autor, que era muy jovencito cuando se lo cargaron. Voy a leeros un poquito la biografía de él. Kobayashi Takiji nació en 1903 y murió en 1933, o sea, a los 30 años. Nació en el seno de una humilde familia de granjeros y asistió al Instituto Superior de Comercio de Otaru, donde destacó como promesa literaria. Tras graduarse en 1924, comenzó a trabajar en un banco de Sapporo. Al año siguiente acudió a Tokio para presentarse sin éxito al examen de acceso a la Universidad de Comercio. Impresionado e inspirado por el realismo y el humanismo de la obra de Shiga Naoya y el grupo Shirakawa,
Kobayashi desarrolla en sus primeros relatos una sincera preocupación idealista por los problemas sociales, al tiempo que comienza a profundizar en sus estudios sobre marxismo. En 1926 Kobayashi entró en contacto con los movimientos obreros de Otaru y participó en varias huelgas. Sufrió en su propia carne la brutalidad policial y la represión política, vivencias que plasmó en un libro que se llamó 15 de marzo de 1928, el segundo libro que era La vida de un militante, con los relatos con la crónica de lo que ocurría en aquel momento, y Kanikosen, que era la de El pescador, que era como un barco pesquero que se llamaba así, Kanikosen, que lo encumbraron como escritor insignia del movimiento proletario. Tras ser despedido del banco, se trasladó a Tokio en 1930 para entregarse en cuerpo y alma a la literatura y al movimiento. Sujeto al acoso policial, Kobayashi pasó a la clandestinidad en 1932, pero continuó publicando bajo seudónimo. Traicionado por un policía infiltrado, fue apresado el 20 de febrero de 1933 y murió en la cárcel al día siguiente, como resultado de la brutalidad del interrogatorio al que fue sometido. Y bueno, sobre este libro, Donald King ha opinado: Takiji se convirtió en el mártir del movimiento literario proletario, y quizá esta sea una de las razones por las que sigue siendo la figura literaria más destacada de la época. Ahora ya os voy a leer la sinopsis en la que todos los relatos, las crónicas, porque son todo hechos reales, pues se engloban. El 15 de marzo de 1928 Japón sufrió una oleada de represión política sin precedentes. Ese día la policía detuvo a 1.600 militantes y simpatizantes comunistas, que acabaron en la cárcel acusados de intentar derrocar al gobierno conservador del primer ministro Tanaka. El pequeño pueblo de Otaru fue escenario de una de las redadas más grandes del país. Aquí es donde vive Kobayashi Takiji, un joven e idealista empleado de banco que acaba de entrar en contacto con el sindicato local. Testigo de estos eventos y ante el silencio cómplice de la prensa, este cronista improvisado decide contar lo que ha sucedido en su pueblo, escribiendo una historia conmovedora marcada por el compromiso político y el ímpetu de la juventud. Incautado por las autoridades e inmediatamente censurado tras su publicación en la revista Senki, estos relatos documentan la barbarie de la violencia policial y la estancia en prisión de un grupo de activistas cuyas convicciones, miedos, resentimiento e incomprensión se plasman a lo largo de sus capítulos a medida que los feroces interrogatorios caen sobre los protagonistas con mayor violencia. Así que bueno, me resulta... no sé, estaba pensando que me resulta un poco curioso, ¿no? Como ahora la editorial Satori, que es una editorial japonesa, es decir, a nivel nacional de Japón, que es la que promueve y promociona la cultura japonesa en todo el mundo, pues ahora, después de tantos años, empieza a rescatar pues, documentos literarios y crónicas como esta. Así que pues bueno, más vale tarde que nunca, y me alegro de que sea el propio gobierno el que reconozca pues que bueno, que incluso la gente que sufrió pues por la lucha por los derechos, que bueno, que ya por fin salgan de la oscuridad y que todo el mundo los podamos llegar a conocer. Más que nada porque normalmente cuando hay conflictos entre el gobierno y el pueblo, eso siempre se suele ocultar, y son las lagunas más oscuras que tienen todos los países. Así que el que se pueda dar luz a esos momentos siempre censurados, pues creo que es una de esas piezas tan valiosas que necesitamos siempre para completar la verdadera historia de Japón. Siempre nos vamos a la época aquella de los samuráis, que eso está muy bien, y todo el rollo feudal, pero bueno, luego hay una historia reciente que quizás sea un poco la antesala de lo que hoy es Japón, que me parece mucho más importante y más interesante que lo que los samuráis hacían, que no sea importante, pero vamos, que es mucho más antiguo y esto es mucho más reciente y sí que tiene relación directa con la situación actual e industrial y de relaciones laborales de los trabajadores de Japón. Así que pues bueno, una obra que bueno, estoy muy contento con haberla adquirido, y ya os digo que es una obra publicada por Satori que consta de
glosario, bueno, 295, no es muy extenso tampoco, o sea que súper bien. Así que pues bueno, yo creo que como se englobaría en el tema de las crónicas más como a modo de periodista, aunque él no era periodista, pero era un empleado de banca, pero escribía bien, pues bueno, más que una obra literaria, pues bueno, sería algo, bueno, una crónica periodística, vamos, sería pues como si reúnes todas los artículos que había escrito. De todas formas hay 5 o 6, no hay muchos. Los relatos son Noche Nevada, que publicó en 1927, El pesar del camarada en 1927, Carta en 1931, Madres 1927, Vida de un militante 1931, 15 de marzo en el 28. Pues esos son los relatos que contiene este libro. Así que pues bueno, a ver si puedo con el tiempo conseguir también el libro ese del pesquero, el Canisoken, ¿cómo se llamaba? El Canikosen. Y a ver si lo puedo conseguir, y así ya pues las dos cosas que se han podido traducir de Kobayashi, pues ya las tendría. Así que pues bueno, porque son, ya os digo, documentos históricos muy importantes. Bueno, pues este es el único que podríamos considerar como clásico contemporáneo. Ahora ya vamos a los clásicos. Bueno, pues no es tan clásico. Este que voy a traer ahora es de 1999, así que escrito por un autor de Suecia, un autor sueco. Los otros 3 que me quedan ya sé que son clásicos, os lo prometo. Este, por la portada y porque es de novela histórica, me había parecido que estaba escrito por un escritor más antiguo, pero no. Es actual, vamos. Y se trata de un escritor de Suecia que se llama Per-Olof Enquist. Y la obra es La visita del médico de cámara. Bueno, aunque el autor es de Suecia, pero la obra se desarrolla en el marco del rey de Dinamarca. Y bueno, en la época de finales del 18 había un rey en Dinamarca que estaba un poquito más para allá que para acá. Y os leo un poquito la sinopsis porque esta es la parte más interesante. Es que he leído la que había aquí en Goodreads y esta de aquí detrás y no me gusta ninguna, esta sí. Bueno, pues esto es una edición en tapadura preciosa de Círculo de Lectores, de la extinta editorial Círculo de Lectores, que ya sabéis que hacía unas ediciones en tapadura chulísimas y preciosas, con una letra medianita tirando a grande, o sea que muy bien. Y bueno, os leo un poquito la sinopsis, veréis qué buena pinta tiene esta novela histórica. Cuando Cristian VII es proclamado el nuevo rey de Dinamarca, cuenta tan solo con 16 años. Su cuerpo escuálido y su ridícula estatura no son más que un fiel reflejo de un carácter demasiado sensible que no ha sabido soportar ni la severa educación a la que ha sido sometido, ni el difícil cargo que Dios le ha impuesto. La joven princesa inglesa Caroline Matilde, pese a tener un temperamento vital y fuerte, no puede evitar desmoronarse cuando se sabe obligada a contraer matrimonio con Christian. Aunque al principio ambos tratan de ser fieles al papel que el destino les ha asignado, la incompatibilidad de sus personalidades no tarda en imponerse. Caroline se sume en una desesperada tristeza, mientras que la débil salud del monarca se agrava hasta tal punto que el Consejo Real decide que debe ser atendido por un médico. Es en ese momento cuando Struensee, un médico de origen alemán que comparte los ideales de la Ilustración, irrumpe en la corte danesa. Su llegada supone un cambio radical en todos los sentidos. Como médico mitiga la enfermedad de Christian. Como intelectual comparte con el monarca sus ideales ilustrados hasta el extremo de ganarse su confianza y gozar de una considerable influencia en el poder. Y como amante logra que Caroline se enamore de él, manteniendo una arriesgada relación entre la perpleja mirada de una corte danesa caracterizada por la hipocresía, el absolutismo y una crueldad capaz de todo lo inimaginable y más. Así que pues bueno, una novela histórica de intrigas palaciegas, de triángulos amorosos, de un médico ilustrado en una corte absolutista, en fin, la enfermedad, la salud débil de un monarca muy joven que tiene que casarse por
por conveniencia, por el tema de los pactos entre naciones, en fin, pues una novela histórica que bueno, que creo que no es muy extensa tampoco para ser una novela histórica, que suelen ser tochacos, 347, o sea que muy bien, en 3 días o así está leída, o sea que tiene una pinta muy chula. Así que pues bueno, me veis la portada así de finales del 18 y eso, es que creía que era un clásico, pero bueno, no. El autor, que creo que es un hombre, a ver si lo ponen por aquí, nacido en 1934 en Jokkmokk, un pueblo al norte de Suecia. Sí, pues nada. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Uppsala. Si bien sus primeras novelas tuvieron una excelente acogida por parte de la crítica sueca, no fue hasta el 68, con la publicación de Los Legionarios, premio de literatura del Consejo Nórdico en el 69, en que obtuvo un reconocimiento internacional, refrendado con novelas posteriores como La partida de los músicos, La biblioteca del Capitán Nemo y El ángel caído. Como dramaturgo, ya voy a terminar de leerlo. Como dramaturgo ha escrito obras como La noche de las tríbadas y episodios de la vida de las serpientes de lluvia. Además de su dilatada y extensa carrera literaria, en Kiss ha colaborado como crítico musical y teatral para diversas publicaciones y ha sido el autor de varios guiones de cine, entre los que cabe destacar el de Pele, el Conquistador, que aquella peli estaba chulísima, que se escribe Pelle, el Conquistador, muy bonita, que fue premiada en 1988 con el Oscar a la mejor película extranjera. Con La visita del médico de cámara, escrita en 1999, ha obtenido el premio Auguste y la distinción al mejor libro extranjero publicado en Francia. Así que, pues bueno, ya os digo que este hombre, no he leído nunca nada de él, pero bueno, como veis, ya empezó a escribir en el 67 o 68, así que, pues bueno, tiene ya una carrera como escritor muy, muy reconocida y con premios y todo. Así que, pues bueno, otra obra así de novela histórica que os recomiendo y que, bueno, si queréis esperar que me la lea, pues bueno, ya os diré qué tal me ha parecido. Y ya ahora ya pasamos a los tres clásicos. Bueno, pues con una traducción de Esther Benítez os traigo esta vez El vientre de París. El vientre de París de Émile Zola, este gran autor realista francés. Bueno, pues esta sería la tercera entrega de su serie de los Rougon-Marchand. Y bueno, como veis, una portada preciosa, las traducciones de Alba, el clásico, ya sabéis cómo son, de Alba, con su Alba Minus, y una letrita mediana perfecta para leer, y el peso súper, yo no sé de qué hacen las páginas, que están súper bien, pero no pesan nada estos libros. Bueno, pues os leo un poquito la sinopsis de esta obra, de este, ya os digo, de este gran autor francés. Y dice así: yo vivo en París, abro la ventana cada mañana y miro lo que tengo delante. El interés por la actualidad y la necesidad de pintarla en toda su materialidad, como sus amigos los pintores impresionistas, llevaron a Zola a centrar en Les Halles, el mercado central de París, una tímida revelación del siglo XX, la acción de la tercera novela del ciclo de los Rougon-Marchand. En ella, Lisa, una Marchand próspera y rolliza propietaria de una charcutería, hospeda inopinadamente a su cuñado Florent, prófugo del penal de Cayena, convicto por sus actividades republicanas en contra de Luis Napoleón III. Las intrigas del mercado, donde todo el mundo se envidia y se espía, traicionan las pasiones revolucionarias, y Florent habrá de andarse con cuidado para no delatarse. Publicada en 1873, combina la visión exuberante de un país atiborrado de multitudes y mil olores y colores con una trama política que desbaratarán las bribonadas de las personas decentes. Zola podría apropiarse de las palabras de su personaje, el pintor Claude, cuando dice que pinta un auténtico cuadro moderno. Bueno, pues aquí tenéis, ya os digo, este clásico que, bueno, yo de Émile Zola ya tengo varias cositas. Lo que pasa es que casi todo lo que he ido encontrando de él, la de Naná, la de
cuál era la de Germinal, en fin, las he ido cogiendo pues de editoriales así muy diversas e incluso algunas de segunda mano un poco antiguas. Por eso creo que voy a dar prioridad a las traducciones de Alba, empezar siempre con las mejores ediciones para dar tiempo también un poco a encontrar otras ediciones un poco mejores a las que tengo un poco más antiguas y menos fiables. Así que pues bueno, intentaré leerla en cuanto pueda y esta será una de mis prioridades cuando empiece con Zola, con el Solá. Yo lo que pasa es que le llamo Zola porque es que lo he llamado así toda la vida. Ya sé que no es así, pero bueno. Pues nada, Zola. De hecho, incluso creo que cuando complete ya 5 libros de él, cuando ya tenga 5, a lo mejor ya haré un especial de Zola para poder ya pues haceros un ranking de la que menos me ha gustado a la que más. Así que pues bueno, esta es pues una de las adquisiciones que he recibido hace poquito y que he conseguido nueva, porque la verdad es que está muy bien de precio y no suelen estar de segunda mano mucho más baratas, así que no merece la pena casi adquirirla de segunda mano. Si la podéis conseguir nueva, está a un precio muy bueno y muy asequible. Así que pues nada, esta sería mi tercer libro de esta semana. Bueno, y podría más o menos resumir estas dos últimas que me quedan como también 2 obras culpables. 2 obras que he tenido que adquirir por culpa de mi gran compañera y amiga, y bueno, compañera de YouTube, que es Carol del canal Mismo Pasan. Bueno, las dos están reseñadas por ella, los dos están reseñados por ello, y bueno, y como además los dos son de la misma editorial, de Akal, y que suelen ser pues traducciones y ediciones preciosas. En esta editorial es en la que sabéis que leí El Conde de Montecristo, pues digo, bueno, yo lo siento mucho, pero ya sé que no debería porque he comprado muchos libros esta Navidad, pero es que la culpa la tiene Carol, de verdad, o sea, échasela a ella porque yo no quería. Bueno, pues os estoy hablando de qué hacer, de Nikolai Chernyshevsky, vale. Pues qué hacer de Nikolai Chernyshevsky es una obra que hace poquito, ya os digo, que la estuvo reseñando comparándola con otra obra que había traído a su canal y que os recomiendo que visitéis porque las reseñas de ella, no tienen precio, ya lo sabéis. Y además os reís mucho porque su crítica es muy directa y muy profunda, pero no por eso deja de ser simpática. Por lo tanto, a veces cuando lo haces así con una reseña con tanta frescura como hace ella, a veces coges el sentido mejor que cuando lo haces así muy académico, ¿sabes? Así que os lo recomiendo que os vayáis rápidamente para ver las reseñas que hacen tanto de este libro como del siguiente que os voy a traer. ¿Qué hacer? Es una obra decisiva para la cultura y la historia rusa, en la que se encuentra la historia de una mujer, Vera Pavlovna Rosalskaya, quien huye del control de su familia y de un matrimonio arreglado para buscar en una nueva vida su independencia económica. En ella, Chernyshevsky se encara repetidas veces con el lector, quien podría esperar una trama melosa, llena de artificios, desconectada de la realidad y que satisficiera los convencionalismos superficiales de la época, pero que muy al contrario se ve conducido por el autor hacia el contenido social de la novela. La obra ha inspirado tanto a sus críticos, el caso de Dostoyevsky, como a sus admiradores. No por casualidad, Leo Tolstói tomó prestado el título para una de sus obras morales fundamentales, tal como haría más tarde el mismísimo Lenin. E incluso investigadores como el profesor Joseph Frank sostienen que es este y no El Capital de Marx el libro que supuso la toma de conciencia para la generación que hizo la Revolución de Octubre. Y es que los sueños de Vera Pavlovna propician que la novela se constituya como una auténtica Biblia revolucionaria para los protagonistas de los acontecimientos acaecidos en 1917. Por tanto, estamos hablando de una novela literaria de peso, en una época previa a la Revolución Rusa y que levantó conciencias, la verdad, en base a la vida de esta protagonista, Pavlovna Rosalskaya.
No os voy a hablar más porque recuerdo algunas de las cosas que comentó Carol en su canal, pero si las queréis oír tendréis que visitar su canal, lógicamente, no lo voy a contar yo. Y esta, ya os digo que no sé si deciros que me la voy a leer antes, me tira más que la siguiente que voy a mostrar, pero bueno, la que voy a mostrar ahora lo dejo en el primer puesto por algo. Así que bueno, esta es una novela que bueno, en cuanto la escuché a Carol hablar de ella, del personaje de la protagonista, de qué decisiones toma y por qué las toma, creo que bueno, ya dije, ya está, porque es que normalmente, ya os digo, hay muchísima literatura rusa, muchísima. Lo que pasa es que para encontrar algo así que sea muy verdadero y muy adelantado a su época, como era este libro, son muy pocas ocasiones en la historia donde se consigue eso. Y por lo tanto, pues cuando hueles que alguien ha escrito ya algo en lo que luego eso se va a estirar durante 20, 30, 40, 50 años, medio siglo, por otros autores que van a ir un poco a la rezaga del primero, del original, o sea, yo creo que eso ya es motivo más que suficiente para que no se nos pase una oportunidad como esta. Más que nada porque Dostoyevsky, Tolstoy, en fin, Gogol, siempre se van a estar reeditando, republicando, pero hay otros autores como este hombre que hasta dentro de, cuando esto se agote, hasta dentro de 15 o 20 años no se volverá a reeditar. Por lo tanto, es el momento de adquirir novelas de este tipo, porque ya os digo, a veces Carol me echa el paquete, me dice, José, ¿cuántos libros te traes? ¿Cuántos compras? Digo, pero yo qué culpa tengo. Digo, yo sé que este autor dentro de 10 años está descatalogadísimo y no lo voy a encontrar ya, así que esto lo tengo que coger sí o sí. Entonces, pues yo qué quieres que haga. Luego, el siguiente que os voy a enseñar, he visto todas las ediciones, no valen nada un pimiento, solamente me gusta ese, que es el que se compró ella. Así que pues, eres culpable, Carol, y ya está, eso es lo que hay. Así que pues bueno, este pedazo de libro, que esto ya os digo que este va a ir incluso antes, me lo voy a leer antes que el primero. Así que pues ¿Qué hacer? De Nikolai Chernyshevsky. Bueno, y en primer lugar, el rey de la fiesta de este book de hoy, también por culpa de Carol, es Las ilusiones perdidas de Balzac. Este pedazo de edición tan chula de Akal, que bueno, que me preguntará Carol, vale, del otro sí que es verdad que a lo mejor se descataloga, ya no lo vas a encontrar, pero de que de las ilusiones perdidas hay ediciones para echarle de comer a los marranos, ¿por qué te tienes que comprar esta? Digo, porque resulta que por la misma razón que tú, porque Carlos se la ha comprado porque esta es una muy buena edición y esta es una de las mejores joyas de la historia de la literatura, y por lo tanto esto hay que tenerlo sí o sí en una edición buena. Así que pues Akal, buena traducción, buena edición, letras pequeñas. Las letritas las veo más bien pequeñas, pero bueno, no hay que olvidar que aquí dentro hay 3 novelas, es decir, las ilusiones perdidas constan de 3 novelas que se publicaron originalmente por Independiente y en años sucesivos. Y bueno, esta también es otra de las obras que hace poco que reseñó Carol, y que bueno, y que creo que es pues una obra fundamental para todos los amantes de la literatura. Creo que bueno, que así de este tipo pues solo se puede comparar pues bueno al Conde de Montecristo, a Los Miserables, a Guerra y Paz. Está en esa liga de obras, vamos, universales de la historia. Pero bueno, en concreto Balzac tenía una mirada sobre la sociedad francesa especial. Era un hombre de esos que te hace no ve lo aparente, se introduce dentro, o sea, atraviesa todo lo que es superficial y aparente para encontrar la profundidad de las gentes y de la sociedad de ese momento de la post-revolución francesa. Voy a contar un poquito la sinopsis y veréis qué chula. Ilusiones perdidas ocupa un lugar central en la comedia humana, el ambicioso proyecto literario de Honoré de Balzac. La novela está protagonizada por Lucien de Rubempré, quien, tras abandonar Angulema en busca de su triunfo como poeta en París, debe enfrentarse a la sociedad de la capital, especialmente a los usureros y estafadores del mundo editorial, que Balzac conocía de primera mano, construyendo una ácida crítica de la vida cultural parisina.
También aparece fielmente retratado el mundo del periodismo, recién nacido pero ya consciente de su inmenso poder. Todo enmarcado en la situación política de Francia tras la Restauración. La novela se enmarca dentro del ciclo Escenas de la vida de provincias, dedicado al retrato costumbrista de aquella sociedad francesa decimonónica que, aunque ya había vivido la revolución, aún permanecía anclada en una jerarquización social casi estamental. Una sociedad clásica compleja marcada por el signo de la pérdida, la desilusión y el descubrimiento del mal. Aunque se publicaron de forma independiente, la novela se estructura en 3 partes. Una primera que se llamaba Los dos poetas, que originalmente lo publicó en 1835, el segundo Un gran hombre de provincias en París, publicada en 1839, y en tercer lugar Los sufrimientos del inventor, publicada en 1843. Novela de novelas, en Ilusiones perdidas se encuentran algunas de las páginas más perspicaces y profundas sobre la naturaleza humana que nos ha entregado la historia del género. Así que pues bueno, como podéis ver, esto es otra de las obras imprescindibles. ¿Por qué? Porque cuando un autor tiene la capacidad de retratar una época desde ópticas insospechadas, es decir, desde los personajes, desde el momento histórico, el momento político, los artistas de la época, las calles, el olor a suciedad o a humanidad, etcétera. O sea, cuando un artista, porque estos son artistas, te pinta un cuadro de esa época en estas páginas y te lo desarrolla de forma que te hace sentir y ver esa época, pues estamos hablando de alta literatura. Es decir, estamos hablando pues eso de esos pocos literatos, esos pocos escritores que eran un poco tenían una visión muchísimo más avanzada que lo habitual, ¿no? Por tanto, creo que Balzac es uno de esos imprescindibles si queremos entender la historia reciente, o sea, del siglo XIX en Francia. Y todas las turbulencias que aún venían un poco un poco como a la zaga, ¿no? O sea, después de la Revolución Francesa, de todas las invasiones de Napoleón, la Restauración, el Segundo Imperio de Napoleón III, es decir, todas esas turbulencias que habían entre los monárquicos, los republicanos, la Revolución Francesa, Napoleón. O sea, fue un siglo muy conflictivo. O sea, desde que al finales del 18 empieza la Revolución Francesa hasta que nos relata Balzac, pues todo eso fue una historia de turbulencias en Francia, que bueno, que eso no tiene más narices que afectar a la vida del común de los mortales, de los ciudadanos franceses, del pueblo. Así que sentir esos cambios sociales e históricos en la piel de los protagonistas de Balzac, yo creo que eso creo que es un lujo. Es un lujo porque bueno, podemos aprender 1000 cosas, no solo historia, sino sensaciones, formas de sentir, de pensar, forma de actuar, cómo hablaba la gente en esa época, y todo pues descrito de una forma muy especial como solía hacer este hombre. Así que pues bueno, ya os digo que cuando se lo vi a Carol dije, pues lo siento mucho, pero tendré que hacer un esfuerzo. No quería, pero al final pues nada, otro que ha caído más. Así que pues nada, podríamos llamarlo, la verdad, el book haul de la culpable, pero bueno, eso no han sido estos todos, así que no puedo tampoco echarle la culpa a Carol. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado estos 5 semiclásicos, porque bueno, ya os digo, el primero, ese japonés, era del clásico contemporáneo. El segundo se me ha colado, no es clásico porque es del 99. Pero ya estos 3 últimos ya sí, los 3 estos de Balzac, del ruso de Chernyshevsky y el de Émile Zola también, pues bueno, todos esos 3 ya sí que son clásicos, que bueno, que sea en Akal o sea en Alba, las 2 editoriales son magníficas. Que por cierto, dentro de poco os voy a traer un especial también de Época, que es una editorial que se habla menos de ella porque ha cogido más fama Alba, pero de Época es una editorial que a mí me gusta mucho también. No tiene a lo mejor títulos, o sea, no tiene tantos títulos ni tan
ni tan conocidos como los que trae Alba, pero de época tiene cosas por ahí muy curiosas, sobre todo escritoras victorianas, así muy que no son muy conocidas, y creo que sí que debería de haceros un especial de cinco títulos de época, un especial de época, y yo lo traeré dentro de poco, porque cuando se me acabe ya los bujoul estos tengo que ya empezar a idearme otras cosas, así que ahora empezaré por las editoriales. Os voy a traer eso, un especial de editoriales, bueno, de editoriales pues así un poco especiales, como la de época, que trata muy bien también la edición de los clásicos, sobre todo, ya os digo, clásicos menos conocidos. Así que bueno, eso será más adelante, ya cuando termine con los bujoul normales, que aún me queda por ahí algún librillo. Pues bueno, espero que os haya gustado, ya os digo, el bujoul de esta semana. Hoy no os puedo enseñar al Marcelo, porque el Marcelo empezaba a grabar y ha dicho, hoy no me pillas, hoy me largo. O sea, no voy a aguantar tu rollo, así que me ha dejado aquí abandonado como los cobardes. O sea, ha huido como los cobardes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los suscriptores y a todos los que me seguís cada semana y fielmente, que yo no sé cómo aguantéis todas las semanas ahí al pie del cañón, aquí escuchando a este pesado, pero bueno, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por ver mis vídeos, apuntaros mis recomendaciones, alguna de las que os pueda ser interesantes, y bueno, siempre intento pues eso, traeros un poquito lo que más me gusta a mí, o sea, lo que creo que son tesoros que a mí, según mis gustos, yo valoro más, ¿no? Luego ya vosotros seleccionáis los que en base adapten a vuestros gustos. Pues nada, muchas gracias de nuevo, una semana más, y ya nos veríamos el jueves ya nos vemos con otro vídeo. Gracias, un abrazo a todos los lectores y hasta el jueves.